demos un recorrido por una de las ciudades más bonitas de Paraguay, Encarnación. Anteriormente ya hemos visto varios videos hablando de esta ciudad. La verdad es que es una de las ciudades más conocidas de Paraguay, obviamente después de Asunción, y quizás está también entre Ciudad del Este y Encarnación en la fama de estas ciudades. Y lo vamos a hacer en voz de nuestro amigo de Pasaje en Mano. Anteriormente ya hemos reaccionado a varios videos de Pasaje en Mano, bueno, tal vez no tantos, pero sí a un par. Evidentemente el video original lo voy a dejar en la descripción por si lo quieren ir a ver completito y sin interrupciones. Aquí voy a ir comentando lo que me parece interesante. Ya saben, tengo varios videos hablando de Paraguay. Si ustedes van a ver, hay unos videos que tienen más visitas, otros menos, pero a mí la verdad es que si los subo es porque me gustan. Si no me gustan, no los subiera, porque de siempre aprendo más de algo. Parece que no, o incluso yo digo, bueno, este es el mismo tema, a ver qué aprendo, y siempre aprendo algo diferente de la cultura de Paraguay, veo algo diferente. Al final de cuentas, las personas cada una son como son, y a veces me sorprende las actitudes de una, a veces me sorprende las actitudes de otra, y puede ser muy interesante ver la convivencia, ver el día a día de los paraguayos, y más en ciudades tan interesantes como Encarnación. No le voy a dar mucha introducción, quiero ver el video directamente y vayamos viendo pues las primeras impresiones de Pasaje en Mano. Él es de Perú y va a ir conociendo Encarnación, Paraguay. El día de hoy me encuentro ya en Encarnación. Este creo que lo había visto en algún otro video que ya nos había mostrado Encarnación. Esa es la playa que en realidad no es mar, es el río Paraguay o el río Paraná, no me acuerdo, pero no es un mar, que esa es su playa. Es interesante cómo sustituyen, al final de cuentas buscan cómo tener el entretenimiento de una playa que es bastante parecida, la verdad, solo que sin las oleadas que tiene el mar normalmente, que pues ya los que conocen el mar pues lo sabrán. Pucha, estoy impresionada porque es la primera vez que yo llego a un lugar y no sale el sol. Y todavía en la ciudad del sol aquí en Paraguay. Que no sé si tú no sabías, creo. Yo te enseñé una foto y te dije, yo me quiero ir a Encarnación, vámonos a Encarnación porque he visto fotos y ahí los atardeceres son muy lindos. Y también han escuchado... Y está todo nublado. O sea, yo creo que lo mismo, ¿no? Sí, turismo. Bueno, gente, por fin nos pararon después de 5 minutos haber estado esperando ahí. Ahora nos vamos al Sambódromo, lugar indicado, lugar de fiesta, ya que ahí sucede siempre los carnavales de esta ciudad veraniega. Para movilizarnos en Encarnación optamos por la vía de Carona. Pensamos que no sería muy útil porque nos comentaron que en Paraguay no se suele hacer. Sin embargo, no tardamos ni 5 minutos en que un par de chicos nos movilizaran hasta nuestro destino. Ok, bueno, no sabía que no se hacía. Bueno, aquí en Guatemala es como peligroso hacer eso, la verdad, al menos en la ciudad. Pero, cuando he ido al interior del país, sí he visto que hay personas pidiendo jalón, sobre todo a los pick-up. Bueno, no sé si en otros países se les dice pick-up. Les voy a poner ahí una foto de qué es para nosotros un pick-up. Creo que en otros lugares se les dice camioneta, no sé por qué. Pero digamos que sí es una práctica que se suele hacer. Digamos que si miras un pick-up, pedís jalón y es una calle muy, muy extensa, sí, pedís favor de que te den un aventón por lo menos. Bueno, aquí le decimos un jalón. En otros lugares creo que se les dice un ride o algo así, que es como que te lleven a un lugar lo más cercano a tu destino. Pero sinceramente yo no lo recomendaría hacer aquí en la ciudad, al menos no en Guatemala. Por lo visto en Paraguay no es tan común, pero ya vieron que sí les dieron jalón al final de cuentas. Pues ya sabemos que los paraguayos son buena onda, entonces tampoco es algo de sorprenderse. Eso sí, nos aclararon que no es común, pero sin duda para nosotros fue una gran experiencia. Muchas motos y se nota que el calor que se debe sentir aquí debe ser abrumador. Y la de al frente es la playa, pero ahora estamos llegando al Sambódromo donde usualmente se hacen los carnavales de esta. Creo que lo del Sambódromo lo vi yo mismo en otro video. No recuerdo si yo mismo, creo que hice el video de curiosidades de Paraguay, si no estoy mal. Que hay como una zona donde tienen como un festival con desfile y cosas así que se suele hacer una vez al año, si no estoy mal. Es que tengo muy mala memoria, pero creo que sí, yo hice ese mismo video donde estábamos hablando de eso y estuvo interesante también. Esta es la cola que usualmente ahora en el Sambódromo se está haciendo, debido a que ya en Paraguay a partir de los 35 años te puedes vacunar. Gracias a Dios te están yendo a vacunar. Hay 2 enfermeras que están siempre revisando toda la cola y bueno, nos dijeron si nosotros queríamos vacunarnos y nosotros... Imagínense, eso fue, a ver, ya fue hace tiempo supongo. Sí, fue julio 2021, entonces por eso están viendo lo de las vacunas y todo eso, pues. O sea, ellos aprovecharon a vacunarse en Paraguay siendo peruanos. Nosotros le dijimos, sí, claro que sí, pero la condición es que tienes que tener 35 años. Y bueno, hasta ahora la gente es súper buena onda.
Está bonita la ciudad así de tarde. Miren esa toma está bien bonita. O sea, evidentemente es con un dron y los drones a veces solo con tener altura ya tienen unas tomas muy bonitas, pero está muy, muy llamativa, la verdad. Mírala, muy tranquila. Y me gusta la vista que tiene. Mira ya todos los edificios. ¿Sabías que eso es Argentina? ¿Lo de allá? Sí. No. ¿Qué te digo? Qué lindo. O sea, esta... ¿Cómo se le llama? Hola, perdón que interrumpa. Solo quiero recordarte que puedes dejar tu like, tu comentario y tu suscripción. Si te gusta el contenido y quieres apoyar el canal, puedes dar al botón unirse que está al lado de suscribirse. Y por último, rápidamente te cuento que existe un canal de Telegram en el cual puedes enviar tu sugerencia para reaccionar. Te dejo el enlace en la descripción. Ahora sí, continúa viendo el video. No, este es el río Paraguay. Ah, esta es la que no podríamos cruzar porque Argentina está cerrada. Ajá. Y escucharon la reacción de Evelyn. No sabía que era Argentina. Yo veo que en esta parte de la costanera hay mucha gente que hace deporte. Y de hecho ya la gente anda más sin mascarilla, está más tranquila. Hay gente que tiene mascarilla, pero como aquí se guarda distancia porque es un espacio grande, me recuerda mucho a las avenidas de Miami, a las avenidas de Orlando, porque son grandísimas, más el clima que Sí, está bien grande. Ahora está corriendo un poco de viento, está corriendo un... Creo que la otra vez estábamos viendo unos chicos, creo que eran de Uruguay, si no recuerdo mal, o eran argentinos. Bueno, no me acuerdo. Creo que eran de Uruguay. Pero la cosa es que también estaban yendo a Encarnación y dijeron que también era un lugar como muy moderno, por así decirlo. Supongo que por eso Pasaje en Mano hizo la comparación como con Miami, porque es una ciudad que se ve bastante bien cuidada, muy moderna. Las calles se ven bastante nítidas. Los edificios se ven así como bastante cuidados, bastante nuevos. No sé, a lo mejor estoy confundido, pero se me hace como que es la zona como de gente un poquito más fifí, más de dinero o algo así, no lo sé. O quizá me lo estoy inventando y solo me lo estoy imaginando. un poco de frío, pero considero que es normal. Y obviamente tenga un clima increíble para disfrutar de sus playas. No se ve calurosa esta vez porque tienen hasta suéter y todo, como normalmente siempre se ve todo caluroso. Espérate, como buen provinciano por primera vez en una playa de río, vamos a entrar con zapatillas. ¿Será la arena igual? No lo sé, a ver. Ah, es diferente, ¿eh? Es diferente a una arena de mar. Nunca he visto esta arena, de repente lo han traído, no sé si será de acá. Puede que hayan hecho esta parte de la zona de toda la costanera con arena. Te das cuenta que no hay olas. Y alguien apaga el mar y la pone en modo piscina, tranquila. No hay nadie en la playa. No sé si estará prohibido meterse en la playa. Yo voy a tratar de llegar. ¿Será que en el río, o sea, si será así como el mar, de que se levanten olas y así, digamos aquí? Al menos yo creo que es algo normal. La mayoría de gente, creo yo, al menos al ser un país tan pequeño, creo que la mayoría conoce el mar. Supongo que habrán personas que no, pues porque no tienen la posibilidad, pero al menos yo he tenido la fortuna de sí conocer las playas. No soy tan fan de ir a las playas porque el calor no es como el clima favorito. Incluso yo he leído en los comentarios que me dicen, mira, cuando vengas a Paraguay solo venite con ropa de playa porque hay mucho calor. Y a ver, no lo dudo, o sea, si he visto información de lo que el clima se refiere, es que hay mucho calor. Pero quizás si algún día se me da la posibilidad de viajar, seguramente voy a escoger un clima algo así, o sea, como se ve ahí, medio nubladito, así como fresco. Ahí se ve fresco. No sé si será la única playa en Encarnación. Se nota que el atardecer por allá es increíble. Me imagino cuando esto amanece debe ser bellísimo. Hora de la cena. Esta ruta por primera vez nos ha traído a comer pasta aquí en Encarnación. 36.000 guaraníes, que es un precio bastante bueno para decir que Encarnación, porque Encarnación es una ciudad un poco más costosa. Muchas gracias. De nada, que tengan un provecho. Igualmente, gracias. La verdad que Encarnación me está dejando muy buenos gustos. Leímos que se le dice la perla del Paraguay. Sí. Quiero ver mañana, ojalá que eso sí lo sabía. Por favor, manden sus vibras. Y para hacer 36.000 guaraníes, esto está bastante... Está barato, o sea, son como más o menos $3, $4 más o menos. Pero miren, nosotros le echamos 8 ingredientes. Para hacer una ciudad costosa. Y hemos echado de todo. Bueno, a ver, costosa a comparación de cómo es el resto de Paraguay, creo yo. Pucha, qué rico.
Muy bonita Encarnación, la verdad. A mí me gusta mucho la ciudad de Encarnación, no les voy a mentir. Es de las que me parecen de las más bonitas. Incluso creo que lo dije en el video donde la vi por primera vez, ¿se recuerdan? Creo que fue con gajes del youtuber, creo yo, que vi el primer video de Encarnación. Luego vi bastantes más. Pero digamos que, a ver, quizá en mi top sería la ciudad número 2 que visitaría. Evidentemente la primera, no les voy a mentir, me llama mucho la atención Asunción. Sé que es más calurosa. Bueno, no sé, la verdad no sé, no podría decir acerca de climas. Pero sí, es como de las que más me llama la atención, Asunción, por ser capital, por ser como el centro de todo, por tener la mayor concentración quizá de gente. Me llama la atención más Asunción, pero en segundo lugar creo que tomaría Encarnación. Ya tercero tomaría Ciudad del Este, que es un poquito más caótica. A mí ya saben que las multitudes a mí no me gustan mucho, pero sí me gustaría conocerlo. Y evidentemente hay muchísimas más ciudades en Paraguay que conocer que también pues llamaría la atención. Incluso si ustedes tienen alguna ciudad que sea un poquito más pequeña, pero que sea más pintoresca, que me digan, mirad este video que aquí están mostrando esta ciudad que está bastante bonita, pues lo pueden enviar al Telegram, que yo con muchísimo gusto lo voy a ver. Y bueno, voy a dejar hasta acá el video y aquí les dejo mis redes sociales por si me quieren seguir por allá. También se los dejo en la descripción. A ver, si quieren solo darle clic y seguirme, pues sería un gran apoyo. No se les olvide dejar su like, su comentario, su suscripción, lo que ustedes ya saben. Y nos vemos en otro video que seguramente va a estar igual de interesante y entretenido que este. Hasta la próxima. Chao.